Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Hoy comenzamos un nuevo programa, El amor sobrenatural de Dios. El programa 107. 107 programas grabados en 3 idiomas, en español, portugués e inglés. 300 y pico programas. Próximamente el Espíritu Santo nos llevará a producir este programa en ruso, en ucraniano, en húngaro, en hebreo y así sucesivamente en otros idiomas. Así como el Espíritu Santo quiere en nosotros llevarnos a través del mundo para entregar su palabra. La palabra y la intención de Dios en la reconciliación con la humanidad caída, tú y yo. Caída hasta el convencimiento de Dios de tu pecado, de lo que eres, y presentado en el Espíritu, no en la carne. Y precisamente, como todos los días, el Espíritu Santo está diciendo en cada programa, yo quiero sacarte de la carne. Yo quiero mostrarte espiritualmente quién soy yo como Dios, tu creador, y quién eres tú como mi creación caída, mi creación enemiga mía. Enemiga porque tú naciste con el pecado original, con la maldición generada por la caída de Adán y Eva. Ahí tú entras en el pecado original. Olvídense de toda esa falacia, de todo ese ritualismo, religioso que dice que el bautizo, no. Jamás. El niño no puede tener la visión en el bautismo de lo que es bueno y es malo. Dios no es juego. Precisamente por eso Dios no es religión. Usted es bautizado luego de completa conciencia aceptar a Dios. Y ahí viene el pacto de salvación. Por eso el Hijo de Dios, Jesús, fue presentado como niño y no fue bautizado. Fue bautizado en su plena conciencia con Dios. Y así tenía que hacer y así fue. Precisamente Dios quiere sacarte de esa religiosidad que te establece que tú estás bien con Dios y no estás bien con Dios. ¿Por qué? Porque la revelación del Espíritu Santo en el Espíritu te saca de la carne y te muestra lo que tú eres en la carne y te muestra lo que es Dios. Te establece en ese llamado donde tú en tu noche, en tu soledad, entregas a Dios tu corazón, lo que tú eres. Y de ahí Dios convence lo que tú eres. Te saca de la carne y espiritualmente te muestra quién es Dios. De ahí tú comienzas a ver la realidad de tu creador, de tu Dios. Comienzas a entender que eres humanidad caída, pecaminosa, enemiga de Dios. Por eso Dios hoy establece claramente el programa de hoy. Hasta que no me entregues tu corazón, jamás me conocerás. ¿Por qué el Espíritu Santo está hablando así? Porque el Espíritu Santo no es carne. El Espíritu Santo es Dios. Porque Dios te eleva a un nivel espiritual para enseñarte su esencia de Dios
y la esencia tuya en la carne. Dios te saca de todo ritualismo, de toda concepción, de toda interpretación y de todo ritual que has aprendido durante todos tus años, que te llevan a pensar que tú agradas a Dios. Pero por ende, Dios te enseña que esa religiosidad te está apartando de Él. ¿Por qué? Porque Dios te enseña su esencia en el Espíritu. Por eso Dios te dice, hasta que no me entregues tu corazón, yo no me vas a conocer. ¿Por qué? Porque Dios te demuestra que Él no es lo que tú pensabas, que Él no es Dios de rituales, que Él no es Dios de dogmas y doctrinas y religiones. Eso es falso. Él es Dios, tu creador, merecedor de toda honra y de toda gloria. Cuando Dios te lleva en el Espíritu, primero Dios te convence de tu condición humana, de esa condición pecaminosa, de esa condición en caída, de esa condición donde Dios te revela múltiples razones por las que tú eres pecador. Primero, por el pecado original. Tú naces con el pecado original. Ese pecado original te prohíbe ver la esencia de lo que es Dios. Por eso Dios te saca de la carne y espiritualmente te muestra lo que tú eres. Te muestra las diferentes influencias que tú has tenido para pecar, por golpes que has llevado en la vida, por maldiciones heredadas familiares, por presiones culturales. Y Dios te muestra esa realidad del pecado que te aparta de Él. ¿Por qué? Porque en la carne se te ha enseñado que tú tienes que hacer para lograr tu salvación. Y es ahí precisamente donde Dios te demuestra el pacto de salvación. ¿Cómo trabaja el pacto de salvación? El pacto de salvación fue la única vía que Dios hizo después que de siglos en siglos trató de dejar en manos de la humanidad, con ofrendas, con promesas, trató de reconciliarse con la humanidad, hasta el punto que tuvo que acabar con la humanidad, porque no dio resultado. El hombre en su carne siguió siendo hombre. El hombre en su carne siguió pecando. El hombre en su carne siguió siendo metodista de rituales vacíos. ¿Por qué? Porque el hombre nunca entregó su corazón a Dios. Simplemente. ¿Por qué? Porque el hombre se dejó manejar por el pecado, la carne. Y la carne dañó el corazón, espíritu y alma. Por eso Dios te saca de esa carnalidad y te lleva espiritualmente a la esencia de lo que es Dios. Dios te muestra literalmente en el espíritu el pacto. Es un pacto de salvación y de reconciliación, porque hasta que no aceptes el pacto, sigues y seguirás siendo enemigo de Dios, condenado al infierno. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque cuando conoces la esencia de lo que es Dios, entiendes que a Dios no se puede engañar. Cuando conoces la esencia real, pura y verdadera de lo que es Dios, entiendes lo equivocado que estabas. Lo equivocado que estabas caminando a tu perdición. Cuando Dios te muestra el pacto, ¿por qué el plan de salvación? Te muestra claramente
El misterio de la intersección. ¿Por qué tuvo que ser Jesús? ¿Por qué Dios tuvo que hacer a su Hijo carne? Sacrificio vivo. Porque no había nada que pudiese aplacar la ira de Dios sobre el pecado del mundo. Solamente su Hijo. Por eso el misterio de la propiciación. ¿Por qué Jesús propició tu salvación y la mía? Porque pagó el precio con su vida. Y no solo ahí, sino que Dios te demuestra claramente, bajo el arrepentimiento en el corazón, que es donde viene el cambio. Tú aceptas el pacto, tú te comprometes y ahí tú eres nombrado hijo e hija de Dios. Porque Dios toma tu corazón, se lo entrega a Jesús, que es tu abogado y tu propiciador, tu redentor y tu justificador ante Dios. Entregas lo que tú eres y Dios personalmente te bautiza. ¿Cómo te bautiza Dios? Con su presencia en el Espíritu Santo. Cuando tú entregas tu corazón, tu vida cambia. Ya sales de la carne y ya entiendes que ese ritualismo espiritual, carnal, no tiene nada que ver con lo espiritual. Porque Dios trabaja en ti, en tu corazón, espíritu y alma. Dios no trabaja en la carne. El trabajo que Dios hace en ese compromiso que tú haces de santificación y con la presencia de Dios, por eso es que el religioso tiene a Dios en la boca, pero no tiene a Dios en el corazón. A Dios no le interesa ni tu religión, a Dios no le interesa tus palabras de boca, a Dios le interesa que tu corazón se rinda a Él para que Dios en tu corazón comience a hacer el proceso de santificación. Porque desde ese día que aceptas a Dios, que aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, desde ese día comienzas a vivir ¿qué? Una vida espiritual por fe. Porque Dios se te revela primero, después que aceptas el pacto, Dios deposita su amor en ti. Ese amor diferente. Ese amor que no tiene precio. Ese amor que para mí fue increíblemente inimaginable. Yo no podía entender cómo yo amo al que está en la calle, literalmente, igual que a mi mamá, igual que a mis hermanos, e igual que cuando tenga mi esposa y mis hijos, igual que a ellos. Ese es el amor de Dios, porque el amor de Dios es la esencia pura de lo que es Dios. Sin condiciones, sin idealismos carnales, sin clasificaciones carnales, sin intereses carnales. Ese es Dios. Ahí conoces la esencia y recibes ese amor de Dios y comienzas a amar a Dios sobre todas las cosas. Sientes cómo ese primer mandamiento, ámame a mí sobre todas las cosas, es efectivo en tu vida. Vas viendo, palpando, disfrutando, experimentando, no en la emoción carnal, sino en tu corazón y espíritu y alma, ¿quién es Dios? Cuando comienzas a sentir ese amor igual por todos, cuando comienzas a recibir en tu corazón, espíritu y alma el completo dominio de Dios en tu vida, Dios, al poner su amor, retira de ti el orgullo, la mentira, todo lo que es carnal que te separa de Dios. Dios es perfecto. Ahora entienden ustedes por qué el decir que tienes a Dios nada tiene que ver con Dios. Ahora entiendes por qué hubo el diluvio. Ahora entiendes por qué
Dios va a arrasar 3/4 de la humanidad. ¿Por qué? Porque llevan una vida en contra de Dios. Cuando tú conoces la esencia de lo que es Dios en el Espíritu, usted tiembla. De amor y de temor. Porque Dios te enseña su amor, te enseña su misericordia, que sigue llamándote y buscándote aún tú siendo enemigo de Él. Eso es lo inentendible. Pero también te enseña la justicia que Él hizo por ti en la cruz del Calvario con su Hijo, y también te enseña que si tú decides seguir tu vida como tú la tienes en tu religiosidad, tú vas a ser enviado al infierno. ¿Por qué? El enemigo sabe, Satanás sabe cómo es Dios. Satanás se elevó en contra de Dios en el trono en los cielos. ¿Y qué le pasó a Satanás? Fue sentenciado, fue destronado y perdió. ¿Qué crees que va a pasar contigo? Lo mismo. No vas a tener argumento. ¿Por qué? Porque Dios te va a decir, llevaste una vida en contra de mi esencia. Pero yo no te conocí. No. Esto no te justifica. Tú no me conociste porque yo te llamé y tú no viniste. La esencia de lo que yo soy como Dios, tú la sabías aún en medio del pecado. Porque si algo el pecado no pudo borrar de tu ser, de tu carne, fue tú saber que robar era pecado, que no tenerme a mí sobre todas las cosas era pecado. El primer mandamiento, que quererte tú primero que yo era pecado. Querer tu familia primero que yo era pecado. Querer el mundo primero que yo era pecado. Pecar a sabiendas de que estás pecando, haciéndole daño a tu prójimo, por el amor al dinero y por amor a lo que representa el mundo. No tienes justificación y Satanás sabe eso. ¿Por qué? ¿Cómo se preocupa Satanás? Satanás se preocupa que tú tengas a Dios en la boca. No, para nada. Él sigue que tú sigas pensando. Él deja que tú sigas pensando. Satanás se preocupa cuando tú entregas la esencia y entregas tu corazón a Dios. La esencia de tu pecado y entregas tu corazón a Dios. ¿Por qué? Porque no depende de ti, mi querido amigo. Depende de Dios. Dios es que va a hacer los cambios. Y ese amor, esa fuerza, ese poder, toda esa bendición que Dios derrama sobre ti, Satanás no la puede borrar. Porque una vez Dios toma tu corazón, el enemigo no lo puede tocar. ¿Te va a tratar de golpear? Claro que te va a tratar de golpear para que tú retrocedas. Pero es imposible que tú retrocedas. ¿Por qué? Porque tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Retrocedes si eres religioso. ¿Por qué? Porque no tienes a Dios en tu corazón. Así vuelves al mundo. Me pasó a mí. Me pasó a mí. Porque yo era un religioso, no tenía a Dios en el corazón. Dios no controlaba mi corazón, porque yo no se lo había entregado de verdad. Yo me fui para el mundo otra vez. Me pasó a mí. Yo me fui al mundo pecador. Ahora, cuando usted hace el pacto, Dios te revela el pacto, usted conoce espiritualmente a Dios, mi amigo, usted no se atreve. ¿Por qué? Porque tienes a Dios. Ni vas a hablar como hablabas, ni vas a pensar como pensabas, ni vas a actuar como actuabas. ¿Por qué? Porque tienes la esencia de lo que es Dios. Perfección, pureza, verdad, amor sobrenatural. Ese amor que tú no entiendes, eso te va a dar Dios. Eso pone Dios en ti. Porque esa es la esencia de Dios. Y como no conoces a Dios, tú crees que Dios es el Dios que te han pintado las religiones. No hay misericordia si no hay arrepentimiento.
Y si tú sigues llevando una vida en contra de Dios, mentira, no tienes a Dios, no te has arrepentido, no lo conoces. Y el enemigo sabe eso. No conoces a Dios. Dice que conoces a Dios. Pero la verdad es que el día del juicio no vas a poder justificarte ante Dios. No hay manera. ¿Por qué? Porque no vas a poder borrar la vida que has llevado en contra de Dios. En contra de la esencia de Dios. No te va a salvar ni el Papa. Nadie te va a salvar. Ni tu pastor, nadie. Porque la salvación y la reconciliación de la humanidad caída, enemiga de Dios, es a través del pacto y es individual. Ahora entiendes que nada te va a salvar. Y esa mentira, porque es una mentira del hombre, del mundo, diciendo que Dios es misericordioso, que es imposible que Dios castigue. Sí, Dios castiga. No diga que es imposible cuando usted le escupe a Dios en la cara constantemente. Cuando conoces la esencia de lo que es Dios, usted va a temblar. De hecho, siendo un inconverso, siendo un religioso, ¿usted sabe lo que es malo y bueno? Satanás no ha podido borrar eso. Satanás no ha podido borrar eso. Usted sabe lo que es malo. Usted dice que ama a Dios, que no lo ve. Y a su hermano le pega cuernos, le roba, lo mata, viola, hace cualquier cosa por dinero. ¿Se ama usted por encima de todo? ¿Tiene a su prójimo como si fueran perros? Nadie se preocupa por nadie. Y usted va a decir a mí que usted no sabe, que usted está caminando en contra de Dios. Claro que usted está caminando en contra de Dios. Seguro. Usted está siendo no un hipócrita. Usted está siendo un hipócrita con usted porque a Dios no lo engaña. Usted está cavando su hueco en el infierno. ¿Por qué? Porque usted no conoce a Dios. Usted no se ha arrepentido de verdad. Si usted se arrepiente, es porque el Espíritu Santo le toca. Dios mora en su corazón. Y en el pacto, Dios se garantiza en ese proceso de santificación. Dios te lleva espiritualmente, te cambia. Va haciendo los cambios y haciendo una persona espiritual. Vas caminando en santidad. Porque nadie puede ver a Dios si no es santo por completo. Y ese proceso, después que tienes a Dios, que eres tocado, Dios, Él personalmente, hace los cambios. Las religiones establecen que tú tienes que hacer, que tú tienes que ganarte la salvación. Eso es falso. Usted tiene que obedecer. Ya Dios hizo todo por usted. Ya dio a su Hijo. Nada de lo que usted haga en la carne se iguala al sacrificio que hizo Dios por usted. No se iguala. No hay manera. Usted no puede decirle a Dios, yo fui bueno, yo me merezco la salvación. Falso. Usted no fue bueno, porque no hay uno bueno en la carne. Ahí comienza el orgullo carnal. Cuando usted le dice a Dios, yo me merezco. No, usted no se merece nada. Y no lo entiendes porque no lo tienes en el corazón. Lo tienes en la carne, en tu emocionalidad. Eres un excelente religioso. Pero la religión no te va a salvar. Porque cuando te confronta Dios y le diga a su Hijo, el único abogado que va a estar en el juicio, ¿conoces a esta persona? Jesús le va a decir, no la conozco porque me tenía en su boca
y sus acciones y su corazón estaban podridos. Ahora entiendes por qué Dios hoy te está diciendo, entrégame tu corazón. Mientras no me entregues tu corazón, no me vas a conocer. ¿Entendiste? Mientras no me entregues tu corazón, no me vas a conocer. Y esto solamente lo hace el Espíritu Santo, mi querido amigo. No es ni tu cura, ni el Papa, ni nadie. Ni el rabino, nadie. Porque son pecadores igual que usted y que yo. Punto. ¿Entendió? El que no acepte el pacto y reconozca a Jesús como su Señor y Salvador y haga el pacto y sea bautizado, porque hasta que usted no es convencido en el corazón, usted no entrega nada, porque eso es emocional. Me pasó a mí. Yo fui bautizado en las aguas, en la iglesia. Siendo un adulto, acepté al Señor, pero no lo acepté de corazón. Y Dios, en su inmensa misericordia, caminó conmigo en el proceso hasta que me dijo un día, ¿en verdad tú quieres seguirme? ¿En verdad tú quieres mi esencia? Y hasta que no lo recibí en el corazón de verdad, por su gracia, no lo encontré. Iba a la iglesia constantemente, tenía demasiadas visitas a la iglesia. Había tiempo que era semanal, 6 días a la semana, 7 días en las campañas. Y yo no tenía a Dios, yo salía de las iglesias. Porque las iglesias construyen precisamente esos clubes sociales con aire acondicionado, donde traen al Hijo de Dios por la cocina, porque le dan más importancia a su carne, a sus doctrinas y a su dogma, que verdaderamente enseñarle a usted cómo verdaderamente busca a Dios. Eso no les interesa. Porque hay, hermanitos, cuidado. No digas nada. No muestres al mundo cómo es Dios en su rigurosidad y en su justicia. Porque se nos vacía la iglesia y no hay dinero. ¿Y dónde está su compromiso con Dios? ¿Dónde está su compromiso con Dios? ¿Dónde queda eso? Y eso no es solo la religión, a ti, creación enemiga de Dios. Tú fuiste creado para obedecer a Dios, para glorificar a Dios todos los días de tu vida. ¿Dónde está Dios en tu vida? Dime dónde está Dios en tu vida. ¿Dónde? ¿Tú crees verdaderamente que tú vas a engañar a Dios? Sácate eso de la cabeza, de que la misericordia de Dios está por encima de tu pecado. No. La misericordia de Dios está por encima de tu pecado si hay un arrepentimiento real y verdadero. Y para que haya arrepentimiento tiene que morar Dios en ti. No tú, no tu carne, no tu cura, no tu pastor, no tu religión. Porque cuando quieres más tu religión que a Dios,
Estás perdido, estás perdida. Esa es la verdad. No hay otra. Porque yo lo experimenté así. Y como el enemigo, vuelvo y te repito, sabe eso, él está tranquilo. Él deja que tú sigas con tu aleluyeo. Tú entiendes que porque vas los domingos a misa ya tú estás bien. Eso es mentira. Falacias del hombre. Ningún hombre puede darte la absolución, pecador. La absolución te la da Dios bajo el arrepentimiento. ¿Ves? Ningún pecador puede darte la absolución. ¿Cuándo el hombre tiene la potestad de dar absolución? Solamente una persona que no conoce a Dios. Y hablábamos del bautizo. Jesús, el Hijo de Dios, fue presentado como niño y fue bautizado como hombre, consciente del paso que estaba. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué usted es diferente que Jesús? ¿Quién le dijo eso? ¿Quién le dijo eso? Que usted es diferente que el Hijo de Dios. ¿Ya ve a dónde lo lleva la religiosidad? A Dios no le interesa su religión. A Dios no le interesa lo que usted cree en la carne. A Dios le interesa lo que usted sienta en el corazón en Él. Eso sí le interesa a Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y es verdad. Porque no conocen a Dios. Entienden que Dios es un juego, es religión. Que Dios es dogmas y doctrinas hechas por el hombre y ya. Dios está diciendo hoy, hasta que no me entregues tu corazón, no me vas a ver, no me vas a conocer. Sencillo. Piense lo que usted quiera. Deduzca lo que usted quiera. Ahora, yo le garantizo una cosa. Que si usted no se rinde y no entrega su corazón a Dios, usted va al infierno. Seguro. ¿Por qué? Porque cuando usted entrega el corazón y es Dios quien hace los cambios en usted, usted deja de ser la misma persona que es. ¿Ok? Y usted sabe mejor que yo de lo que Dios está hablando aquí. Usted lo sabe. ¿A dónde quieres ir? ¿Dónde quieres pasar tus últimos días? Eternamente. ¿En el infierno o en el cielo? Tú decides. Ahora, no vas para el cielo si no recibes el convencimiento del Espíritu Santo y es Dios quien hace los cambios y te comprometes al pacto. Porque Dios es perfecto. No puede ser que sigas insultando el nombre de Dios, diciendo que tienes a Dios y haciendo lo que tú haces en el corazón contra otros. Es imposible. No tienes a Dios. El mensaje fuerte, bueno, cuestiona a Dios. Cuestiona a Dios. Dice Dios, el mensaje es fuertísimo. Cuestiónalo. Cuestiona a Dios.
Ese es tu problema con Dios. Administra esta verdad, pero es la verdad. No es tu verdad, es la verdad. Y te vas a dar cuenta cuando te entregues espiritualmente a Dios y Él te convence. Ahí vas a darte cuenta de la esencia de lo que es Dios. Como todos los días, el Espíritu Santo te dice, búscame mientras puedo ser hallado. No porque me voy. No. Este mundo es mío y lo hice yo. Es porque si vengo a buscarte esta noche y no te has arrepentido, ya no vas a poder buscarme, porque vas a ir al infierno. No te equivoques, no juegues con Dios. Administra esta verdad, porque la verdad nos hará libre. Administra esa verdad, porque esa verdad te va a hacer libre. Me hizo libre a mí. Yo era igual, idéntico, aún peor que tú, más religioso que tú. Dios te bendiga.